Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, el canal Paneo Semanal y el de RSC Media, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito lo que es la tasa cero, don Carlos. Hay un problema de estructura de mercado en República Dominicana en algunos rubros. Hay rubros que son productos de consumo masivo, de los que más se consumen, donde hay 4, 5, 6 productores que son a la vez importadores, que son a la vez distribuidores, que están integrados de forma vertical. Y así, cuando el mercado está integrado de esa forma, es difícil que responda estrictamente a las variables internacionales. Por ejemplo, si baja los insumos, no necesariamente esas rebajas se traduzcan en la misma medida al consumidor, en los precios, en la cadena. Entonces, eso lo vemos con frecuencia en el sector alimentos. ¿Usted entiende que esa medida de la reducción de arancel responde a esa realidad del mercado dominicano? Hay que recordarles que estamos hablando de la ley de tasa cero. De tasa cero que se emitió para paliar la crisis económica. Pues eso fue lo que se dijo, por lo menos. Eso fue lo que la intención. No se ha logrado, evidentemente. Y que nosotros hemos escrito y dicho que esa ley tiene sus bemoles. Y voy a tratar de destacar lo que fácilmente una persona inteligente puede entender. Primero, cuando se dispuso la entrada masiva de pollo a mediados del año 2021, fue a través de una disposición administrativa del ministro de Agricultura en una carta dirigida al director de aduana. Esos permisos para esa importación... Espérese, un poquito ahí. El ministro de Agricultura le manda una carta al director de aduana para que coloque una tasa cero. Sí, con un argumento válido. Ante la reducción de la producción de carne de cerdo por la peste porcina africana, se va a encarecer los pollos. Por tanto, vamos a asegurarle el precio, pero quitándole los aranceles. Usted que conoce el funcionamiento del sector agropecuario, ¿eso se hace así? No, la Comisión de Importaciones existía porque es un mandato de ley y se rige por reglamento. Anteriormente se había dispuesto que se hiciera por subasta. Ellos eliminaron la subasta y lo hacían administrativamente. En una comisión que está integrada por el ministro de Agricultura, que la preside, el director de aduana y el ministro de Industria y Comercio. Que es la que administra los tratados de libre comercio. Sí. ¿Por qué esas tres representaciones? Primero, porque el ministro tiene que velar por la protección de la producción nacional. Segundo, porque el ministro de Industria y Comercio tiene que velar por precios adecuados para los consumidores. Y la presencia del director de aduana porque tiene que asegurarle los arbitrios o los ingresos que requiere el gobierno para seguir. Comercio interno y recaudación. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo único que agregó la ley que se aprobó tasa cero? Que esa comisión en vez de 3 la amplió. Pero la amplió con personal innecesario. ¿Quién la integran ahora? Bueno, ahora está el ministro de Hacienda, que es el jefe de aduana. Si está aduana, ¿por qué está Hacienda? Está el director de INEPRE, que es subalterno de Agricultura. Exacto. Está el administrador de Banco Agrícola, entonces no hace sentido agregar una comisión de 3, convertirla en una comisión de 15, cuando todo el mundo sabe que ni 3 funcionan, mucho menos 15. Pero la realidad es que si tú coges la historia, cuando se producen las importaciones, todos los permisos fueron a los productores. Inclusive hubo disgusto entre ellos. O sea, si hay lo que estamos hablando ahora, en un sector hay 5 productores grandes, lo que van a importar son esos 5. Eso, lo de las primeras importaciones, el 100% a tasa cero se lo dieron a los productores. ¿Y los volúmenes de importación? Bueno, sin control. Ahí están. Es decir, aquí la cantidad de pollo que se ha traído, eso no tiene padre ni madre. En el caso de los pollos. Y no ha bajado. No. Óyeme, pero déjame hasta esta la historia. ¿Qué resulta? Que hay el otro sector que dice, pero vean acá, no puede ser que estén concentrados todos los permisos aquí.
Entonces, hay funcionarios que entran en contacto con una compañía brasileña, muy desprestigiada en el mundo, porque practica el dumping, porque vende pollo de mala calidad, porque próximo a vencer los reetiquetan y una serie de cosas. Se la buscan. Se la buscan. Entonces, esos brasileños, sus relaciones las tienen aquí con personas diferentes al Ministerio de Agricultura. Y entonces te hago la historia. Cuando se anuncia el proyecto de ley, ahí están las imágenes. Quien lee el documento es el ministro de Economía y Desarrollo, que ahora está en Medio Ambiente. Ujú. Que era miembro de la comisión también. No era. No. Pero quien justifica la ley es él. O sea, ni siquiera el que preside la comisión es que le justifica. Sí. Sí. Estaban ahí presentes el ministro de Agricultura y el administrador del Banco Agrícola, pero con cara de que yo no fui y yo estoy aquí, pero no me gusta esto. Ajá. Esa es la realidad. Sí. Cuando se presenta el impasse, que todos los sectores se pronuncian en contra de esa ley, quien apadrina la ley con los diputados es el ministro de Industria y Comercio. Ponle nombre, apellido Bisonó. Sí. Ese fue el que dirigió la reunión. Y ahí fueron con sable a oponerse y salieron convencidos. ¿Quién convenció? Bueno, esto convenció a Pacheco convenció, le dio la cuestión, y de ahí salió una ley que, repito, no era necesaria y se hizo en un momento para introducir aquí la importación de pollo de Brasil, que coincidencialmente Brasil había dejado de venderle huevos fértiles al país para entonces traer los pollos criados con los huevos fértiles que ellos dejaron. O sea, en vez de vendernos huevos para producirlos nosotros, Sí. nos cortaron el suministro para vendernos los pollos. ¿Qué resulta? Que los pollos brasileños, en términos reales, en muelle aquí salía 50 pesos. Pero no bajó. Los únicos que se vendieron relativamente baratos fueron los que ingresaron a los combos que vendió el INEPRE, que es un contrasentido que el gobierno haga planes sociales en desmedro de la producción nacional, comprando pollo, importando pollo brasileño. Que muchos hablan de la calidad, pero yo no quiero entrar en eso. Lo importante es que fuera de los combos, el pollo, ni el importado, ni el de producción de aquí, bajó. ¿No? Y como si todo el mundo pudiese comprar los pollos en el combo. Ni siquiera el universo de los pobres. Porque eran una cantidad de... Además, los combos son de supermercado. Exacto. Y donde compra menos del 20% Si yo vivo en el San José y quiero ir a un supermercado, lo menos que tengo que gastar es el vehículo que saco de mi marquesina para ir. Tengo un costo adicional. No, Carlos, y lo que hablábamos ahorita era, en el colmadero tiene la libreta, la mascota, para el cuaderno, para anotar, pero en el supermercado hay que ir con dinero. Así es. Por eso el 20% de la población va al supermercado y casi el 70% va a colmado. Aquí, en Granja, en las últimas 2 semanas, ha bajado entre 2 y 4 pesos la unidad de pollo, o la libra de pollo, entre 2 y 4 pesos. Porque realmente han reducido su costo los commodities. Pero que resulta que la reducción de precio del hábito de consumo, eso no es una respuesta automática. Exacto. Sigue manteniéndose los precios altos, a pesar de que han reducido los costos de producción. Por la estructura. Por la estructura. Pero baja un costo, que es los commodities, pero sube la electricidad. Exacto. Entonces, tú no te da, hay una no puedes transferirlo. Tienen que bajar todos los costos. Así es. Para entonces bajar el precio. Y eso es lo difícil. Entonces, resulta y viene a ser que la población, con todo este accional, así con nebulosa, con propaganda engañosa, con que el pollo está a 46, todo eso es lo que hace que irrita a las personas y crea esa sensación de desesperanza, que contrario a lo que debe ser, las autoridades están para crear confianza y esperanza. Credibilidad. Esto va a mejorar. Pero ¿qué ha sucedido? Pero por ejemplo, en Constanza, escúchame, todos los problemas que se han presentado con los productores de Constanza, ¿quién los resuelve? Es el senador de la Vega. Si el que me tiene que resolver el problema a mí,
me responde diciéndome que no hay problema. Entonces, porque yo no estoy comprando caro. No, además, mira, óyeme, en una reunión con productores de Constanza, en el Ministerio de Agricultura, el jefe de despacho le dijo a ellos, si usted le está yendo mal en la agricultura, hagan televisores y vendan televisores, que los japoneses ganan mucho. ¿Cómo va a ser? El jefe del despacho del Ministerio de Así Agricultura mismo se lo le dijo a los agricultores Sí, que dejen eso. Así. Y otro por allá le grita, sí, hombre, mientras menos produzcan ellos, más negocio hacemos nosotros. Eso es terrible. Hermano, ¿a quién es que estamos? Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Y cómo entonces usted entiende que, dado este escenario, usted entiende que la producción de esos productos sensibles, porque vimos también en esta semana un affair en la prensa con unos 700,000 quintales de arroz con Panamá. Primero se dijo que era que lo iban a traer de Panamá y después dijo, no, que se lo vamos a vender a Panamá. Eso tiene una historia. Ajá. Recuérdate en el periodo 2000-2004 Sí. que se ufanaron de la autosuficiencia y que teníamos que exportar arroz a Panamá. Bueno, nosotros llegamos al gobierno y todo ese arroz que se dijo que se exportó, se montó en camión aquí, dio la vuelta y ni se desmontó en un muelle ni cruzó la frontera. Eso fue bulto y mareo. Recuérdate que dijeron que había tanto arroz que destruyeron plantaciones. Se puso de moda que quemaron los arrozales. Todo eso es bulto. Yo vuelvo y digo, si tienen un excedente de 700,000 quintales, 700,000. no lo vendan, porque 700,000 no es el consumo ni siquiera de un mes. Porque, óyeme bien. Pues suena mucho. Suena mucho, pero aquí se consume entre 1.200.000 mensualmente. Óyeme bien, el que se ha traído es mucho más caro del precio que ahora mismo está vendiendo Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está vendiendo el arroz a la mitad del precio que nosotros compramos en diciembre del año 2021, o en octubre del 2021, que fue que se compró. Por tanto, si usted compró caro y va a vender barato, usted no tiene cómo justificar eso. ¿Y cómo tú vas a exportar si el de aquí es más caro? Sí, Que el de los mercados. Además, es que no tiene sentido. Y claro, eso es lógico. Óyeme, yo quisiera que esta gente sean iluminados, porque nuestro país, de base muy sólida, donde ellos lo aprovecharon, como lo narré en la introducción, ha seguido funcionando bien. Pero donde ellos han tratado de denostar un gobierno que actuó con eficiencia, le ha ido muy mal. Entonces, aquí se ha perdido mucho cuarto en compra y venta de alimentos, importaciones innecesarias, en compra y venta de vacunas y medicamentos que eran innecesarias, en compra a destiempo de carbón para la planta Punta Catalina, precisamente por tratar de decir lo que no es. Y nosotros lo que queremos es que este país siga progresando, porque un país que no progresa no puede generar bienestar. El éxito de la política de los gobiernos del PLD, principalmente los de Danilo Medina, es que lograron alto crecimiento con baja inflación. Claro. Y lo digo con mucho orgullo. Ninguno de los productos de los alimentos básicos de la población dominicana durante los 8 años de Danilo Medina, el alza de su precio fue igual o superior a la inflación. Siempre los alimentos estuvieron por debajo. Ahora es todo lo contrario. Mientras la inflación es 8, los alimentos andan por 15. Así es, porque como dijimos ahorita, cuando la reducimos a nivel sectorial, los números son... Y eso es lo que más afecta a los pobres. Por supuesto, es la primera línea Y entonces nosotros, que vivimos fundamentalmente, el eje transversal es el turismo, lo primero que necesita es paz social. Aquí no podemos perder la paz social. No, y nosotros no se puede tener turismo sin seguridad alimentaria. Pues los turistas comen. O sea, tú tienes que tener cómo darle, cómo alimentarlos en calidad, cantidad y precio que sean competitivos. Quiero explicarte por qué ellos viven ufanándose de que hay abundancia en la oferta. Por 3 razones fundamentales. El arroz, que es el principal alimento.
ciertamente como consecuencia de la introducción de semillas de alta genética, hubo una muy buena producción durante el año 2021. Pero duplicaron el contingente que había que traer de arroz. En vez de 17.000 toneladas, que era la obligación, trajeron 35.000 toneladas. Claro, por eso es una contradicción. Si tú eres autosuficiente, ¿por qué pones tasa cero? Entonces, óyeme bien. Entonces, la combinación de buena cosecha, altas importaciones y reducción del consumo han creado esta abundancia del arroz. Y óyeme bien, ¿por qué se redujo el consumo? Porque el pueblo perdió su capacidad de consumo, en primer lugar, y porque programas esenciales sociales, como el de alimentación escolar y alimentación a familias de la frontera, no se ejecutaron. Por tanto, el arroz redujo su consumo entre 0.75 y 1.5 libras por persona durante el año 2021. O sea que tú no tienes excedente, lo que tú tienes es una reducción de consumo que no es lo mismo. Falta de poder adquisitivo. Y entonces, aquí le explico lo que es autosuficiencia alimentaria, autonomía alimentaria y seguridad alimentaria. La autosuficiencia y la autonomía es cuando usted no depende de otro y de importaciones. Pero la seguridad alimentaria, además de usted asegurarle la oferta, usted tiene que asegurarle a la población capacidad de consumo. Exacto. Porque si no hay capacidad de consumo, no hay seguridad alimentaria. No se nada produciendo si no lo pueden consumir. No se alimenta. No entonces, aquí lamentablemente, lo que ellos sufran es de que, gracias a buena cosecha heredada, a importaciones excesivas. Por ejemplo, este año, eso va a ser. El año pasado, el 2021, aumentaron las importaciones en volumen un 35% con relación al 2020. Y no hablo de precio, porque el precio está afectado por la inflación. El precio de febrero. Lo más sintomático es que mientras se produce ese aumento, el sector agropecuario decrece. Así es. Entonces, eso quiere decir que tú estás produciendo menos. Y el sector no está teniendo un buen desempeño y que tú lo estás sustituyendo con importación. Así es. Entonces, resulta que para un sector de tantas personas como es la agropecuaria, usted tiene que asegurar el crecimiento con distribución de riqueza para que eso se convierta en desarrollo y en disminución de la pobreza, que fue el éxito de la política de Danilo. Claro. Haber logrado que el crecimiento generara bienestar social y se redujeran los índices de pobreza. Porque el crecimiento que se fomentó en las administraciones del presidente Medina fueron en base al aumento de la demanda interna. Exacto, enfocada enfocada en el beneficio a los sectores más necesitados. Ahora, nos quedan alrededor de 3 minutos, don Carlos. ¿Qué podemos ver? O sea, ¿cuál es el futuro cercano de... ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano como resultado de esto que se está haciendo para los meses venideros? O sea, los precios van a seguir comportándose y si de hay la forma algunas que están, recomendaciones también. o alguna sugerencia que usted pueda dar en los 3 minutos que nos quedan. Yo les recomendaría que escuchen lo que dijo el expresidente Hipólito. Tienen que rectificar muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo es un desastre el proyecto de unos ganaderos. La producción de leche sigue descendiendo, la producción de más de 40 productos sigue descendiendo y eso hay que revertirlo. Pero para revertirlo tienen que lograr credibilidad. Si tú coges recientemente un evento que hubo en Constanza, el organizador de eso fue el senador y estaba ahí presente el ministro de Agricultura. Entonces, cuando los responsables de una política no tienen creencia en la población. Sí, credibilidad. Entonces, realmente, ya te narré las cancelaciones y los distanciamientos de las autoridades del sector agropecuario. Aquí ahora mismo no hay buena comunicación entre los integrantes de las diferentes instituciones. Y sin esfuerzos combinados de los unos y los otros, es muy difícil que se pueda rescatar lo que se ha venido perdiendo en este gobierno en el sector agropecuario. Nosotros quisiéramos el éxito, tienen que ponerle el oído, a mejorar la credibilidad y hacer las inversiones enfocado en qué es preferible la producción nacional
al alimento importado. Y lo voy a decir, aunque nos cueste en esta coyuntura más producirlo, generamos los empleos. Porque además de la salsa de la inflación, de los precios, este país perdió más de 54,000 empleos en el sector agropecuario el año pasado. O sea, solamente en el sector agropecuario. Solamente en el sector agropecuario. Lo cual ese es un empleo que genera efectos, o sea, ese fenómeno genera efectos negativos en lo más pobre, que es la pobreza rural. Y que es el más fácil reponer, porque el empleo que menos cuesta es el del sector agropecuario, general. Don Carlos, usted tiene que volver. Muchísimas gracias. Nosotros claras y precisas informaciones. Muy edificados. O sea, la experiencia quedó claramente establecida de esto y ojalá que el gobierno oiga. Me hiciste recordar la frase que hay 3 cosas que no se tienen juntas en la vida. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles? Juventud, experiencia y dinero. Así que, don Carlos, vamos a agradecerle su presencia. Gracias por la invitación. Y las puertas están abiertas, tiene que volver, comprometido en el aire aquí. Cuando guste. Bueno, y decirles a nuestros teleoyentes, primero, gracias por sintonizarnos y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.